Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ley del Hombre y de la Vida. ¿Cuáles son las leyes que nos rigen, que hacen o que nos controlan? En nuestro episodio anterior mirábamos quién controla el cerebro y decíamos que todos nosotros funcionamos gracias a que tenemos una corteza cerebral o cerebro, que decíamos que para que funcione ese cerebro o corteza cerebral necesitamos de algo que se llama corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que le llega a nuestra corteza cerebral se convierte, una vez llega al sistema límbico, en sustancias químicas. Ese sistema límbico transforma la corriente en sustancias químicas que, junto con los nervios, ¿ves?, al llegar a los 12 pares craneales, que son estructuras que tenemos dentro de nuestro cerebro, de allí se reparten a todo el cuerpo a través de nervios, que esos mismos nervios recogen la información, ¿ves?, o lo que conocemos como estímulos, llegan a los 12 pares craneales, de ahí al sistema límbico y del sistema límbico a la corteza. Es decir, los nervios salen de la corteza a nuestro sistema límbico y tienen un retorno de nuestro sistema límbico a la corteza. Y nos hacíamos una pregunta: ¿de dónde proviene esa energía que nuestra corteza cerebral necesita para funcionar? ¿Ves? ¿Qué es realmente lo que nos controla? ¿De dónde vienen los pensamientos? ¿Puede la corteza o el cerebro formular o producir por sí misma los pensamientos, producir la energía que contiene? Antes de responder esa pregunta, ¿quién respira?, queremos hacer un paréntesis para entender lo que es el hombre, cómo funciona el hombre, y para eso pues tenemos que ver un poco de teorías acerca de la antropología, o lo que es la forma como fue creado el hombre según algunas corrientes o teorías. Y aquí en Respira, de acuerdo a la investigación que se ha hecho, cuál sería la postura que está más correcto, teniendo en cuenta la ley que lo rige todo, que es la ley de dependencia de energía, o que también es conocida como la ley de causa y efecto. Así que bueno, bienvenidos, gracias por suscribirte, por hacer parte de Respira, por compartir y apoyarnos, dándonos sugerencias, ideas, o en caso tal, pues también tu apoyo. Así que bienvenido. Vamos a iniciar. Mira, cuando hablamos de antropología nos referimos a la ciencia que estudia cómo y de qué está conformado el ser humano. Y aquí de hecho tengo algunos apuntes para poder no salirnos del papel y de esa forma ser muy concretos con la idea. Y hay algo que tenemos, y es, número uno, vamos a iniciar con la teoría del dualismo del alma o del ser humano. Esa teoría del dualismo, recordemos que parte de Platón y Aristóteles, el cual decía que el ser humano está constituido por un cuerpo, ¿ves? Y que ese cuerpo, aparte del cuerpo, tiene un alma, ¿ves?, que llega al cuerpo, mira, y dentro de esa alma también hay un espíritu. Algo que Platón nunca pudo definir es qué es el espíritu. Si tú miras las corrientes filosóficas en las cuales hablan de cómo está constituido el ser humano, hablan de que hay un cuerpo, hablan de que hay un alma, y dentro del alma hay un espíritu. ¿Ves? Así que según la teoría platónica, es teoría, pero tengo que decirlo, el ser humano, de hecho esa alma es una parte de un dios, o es como una parte, una deidad que vino a conformar el cuerpo humano. ¿Ves? Que de hecho se tiene en cuenta, según la teoría, que el cuerpo humano es como un animal y que un Dios viene en forma de alma, se incorpora en nuestro cuerpo, ¿ves? Y una vez la persona muere, el cuerpo vuelve a la tierra y el alma sale a donde originalmente estaba. Muchas religiones tienen esta teoría como parte de su dogma o creencia, haciéndole creer a las personas que cuando tú mueres, tu alma vuelve a un lugar, y allí hablamos de una gran cantidad de creencias que ahora no vamos a discutir. Pero es teoría y hay que decirlo para que tengamos el fundamento. Y muchas religiones pues tienen ese concepto. Así que para Platón y Aristóteles había tres unidades básicas, que son cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo físico, un alma que es una deidad o un dios que hace parte del ser humano, por lo tanto el hombre es un dios en un cuerpo de un animal.
Y cuando la persona muere, ese cuerpo queda y el alma con el espíritu salen de la persona y vuelven a donde estaban. Es la primera forma como, según la antropología nos enseña, está formado el ser humano, según Platón y Aristóteles. Hay otra corriente y otra definición antropológica en la cual nos enseñan que el cuerpo humano está formado por solamente química. ¿Ves? Que los pensamientos y todo lo que nosotros tenemos es química. De hecho, esta corriente, que está formada por los estoicos, en su gran mayoría fueron los que más aportaron a la forma como, según ellos, estamos hechos nosotros. Dicen, nosotros somos 100% química. Los pensamientos, el amor y todo lo espiritual surge de lo químico. ¿Ves? De hecho, en medicina se cree que la corteza cerebral, el cerebro, solamente el cerebro es la que crea los pensamientos, los distribuye, los forma, los almacena, ¿ves? Y con eso trabaja, ¿ves? Muchas religiones tienen también ese concepto de que la parte espiritual sale de lo químico, ¿ves? La ciencia, que debo decirlo, debo admitirlo, no le da lugar a algo que no pueda demostrar. Por ello, no acepta que lo espiritual no sea químico. El gran problema y la falla con esta definición es que, según la química, todo lo que es químico tiene una fórmula química, ¿ves? Y la psicología, la medicina y una gran cantidad de religiones le hacen creer a las personas que hay inteligencia emocional, que hay amor, que hay una gran cantidad de cosas que son químicas, pero que en realidad, cuando nos vamos a mirar a ciencia cierta qué es química y qué no es química, pues nos damos cuenta de que el ser humano no es 100% química. Hay otro componente que no es química, pero es la forma como se constituye. De hecho, hay una nueva palabra que está muy de moda hoy en día en neurociencia, que es la neuroplasticidad del cerebro, en la cual nos enseñan que el cerebro solito, de acuerdo a ciertas situaciones, por sí mismo puede él mismo moldearse o transformar lo que él es, ¿ves? Pero por ley no hay nada físico que se controle a sí mismo. La ley de la dependencia de energía, la ley de la física y la química nos lo enseñan. Así que en cierta parte, pues, no es correcto. Debo admitir que la teoría de Platón acerca del dualismo y la teoría de la formación química del hombre son teorías meramente evolucionistas. ¿Ves? No debemos desmentir que, si bien Platón en algunas cosas tiene la razón, en otras fue muy refutado por los mismos científicos. Platón creía que la vida surgía de generación espontánea, es decir, de ciertos residuos. Pero para nadie es un secreto que Louis Pasteur, Spallanzani y otros más, Francisco Redi, desmintieron esto cuando realizaron experimentos de esterilización. Así que la pregunta es, ¿cuál es la postura entonces que estamos trabajando de acuerdo a la investigación y que hemos notado que es la más correcta? Es la postura que se encuentra en la Biblia. Sabes que la Biblia tiene una postura muy clara sobre la forma como está constituido el ser humano y que se puede comprobar con la ley. Eso es muy interesante. La pregunta es, ¿por qué la Biblia sería un libro que está acorde con la antropología, es decir, con la forma como nosotros estamos formados? Y es sencillo. La pregunta es, ¿quién formó al ser humano? Y la respuesta es Dios. Es lo que creemos, a quien respira, y lo demostramos. ¿Y quién escribió la Biblia? Dios. Dios es el autor de la Biblia a través de varias personas. Bueno, no la escribió, pero fue el que estuvo detrás de cada escritor bíblico. Por lo tanto, no podría Dios, que es una sola persona, es una sola entidad, tener dos pensamientos diferentes. Al él ser el mismo que crea el ser humano y el que al ser el autor de la Biblia, entonces podemos ver que hay una misma unanimidad en las leyes de la naturaleza y lo que es la Biblia. De hecho, la Biblia es el único libro que está acorde con lo que las leyes nos enseñan, como así Davison. Mira esto, en el Génesis y otros libros más, que si lo leyéramos
con sabiduría, como debiésemos de leerlo, con detenimiento, pidiéndole a Dios que nos ayude a entenderlo, podríamos ver que en la Biblia tiene muchos tesoros, mucha sabiduría, y entenderla sería clave y fundamental para que tuviésemos bienestar. El gran problema es que no leemos la Biblia o que tal vez no la leemos como es debido y por eso naufragamos, es decir, nos ahogamos, no la entendemos, aunque en realidad todo el mundo puede entenderla, desde un niño hasta un adulto. Muy bien, vamos a ver entonces, el libro de Génesis nos dice que hay 4 formas de vida. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Jesús mismo lo expresó cuando vino aquí a la tierra. Él dijo que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que según la Biblia, Dios, lo que conocemos como Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es espíritu. Esa es la esencia o la naturaleza de Dios. Luego nos habla de otra forma de vida y es ángeles, que llaman como seres ministradores, seres espirituales ministradores. Por lo tanto, según la Biblia, los ángeles también son espíritus. Así que es importante tener en cuenta eso. Luego bajamos a la tierra y nos encontramos con plantas, animales y personas. Y según la Biblia, las plantas son meramente sustancia química, es decir, las plantas surgen de la tierra, sustancias químicas más vida. Las plantas en su esencia son sustancias químicas más vida. Luego tenemos los animales que también surgen de la tierra. ¿Ves? Ahí está muy claramente escrito en el Génesis. Surgen de la tierra más espíritu o lo que conocemos como aliento de vida. ¿Ves? Y esa combinación forma lo que es un animal. Pero en el 6º día, Dios crea algo especial que conocemos como el ser humano, extraído de la tierra, es decir, con cuerpo, y ese cuerpo más el aliento de vida o un espíritu mucho más desarrollado, con muchas más habilidades que el que tienen los animales, forma lo que es el ser humano. Según la Biblia, el ser humano es conformado por el cuerpo que sale de la tierra, que eso es química, ¿ves? Y se puede comprobar, más el espíritu que en el hebreo es ruah. Aquí lo dejaré en pantalla para que lo podamos ver y buscar. Y más ese ruah da como resultado, el cuerpo más el espíritu que Dios pone, da como resultado un alma viviente o un ser viviente. La palabra para ser viviente o alma viviente que expresa el Génesis es nefesh, y nefesh es alma, y alma es la combinación de un cuerpo más un espíritu. Cuando se compone el cuerpo más el espíritu, ahora el ser humano es un alma viviente. ¿Ves? Es decir, nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Es como cuando, por ejemplo, tú vas a un estadio o a un evento donde hay muchas personas y entonces expresan, no le cabía un alma, no había espacio para otra persona. Así que, según la Biblia, es la forma como nosotros, los seres humanos, estamos formados por 2 unidades, que son cuerpo, que es materia y materia es química, más espíritu. Y esos 2 elementos forman lo que conocemos como un alma viviente, un ser viviente o una persona. Es lo mismo. Ser viviente, alma viviente o persona es lo mismo. ¿Y cómo se forma? De un espíritu más un cuerpo. La pregunta es, ¿cómo podemos saber que existe un espíritu si nunca lo hemos visto? No te pierdas nuestro próximo episodio aquí en Respira. Te lo vamos a demostrar. ¿Cuáles son 4 evidencias que nos demuestran que sí existe un espíritu dentro de nosotros y que de hecho es el que controla al cerebro y no el cerebro a sí mismo? Si no te has suscrito, hazlo. Te lo vamos a demostrar con las mismas leyes de la química, de la biología. Recuerda, te habla un licenciado en química y biología y que también pues, es un curioso de la Biblia. Para mí es un honor, es un gusto, un privilegio poder compartir con ustedes estas enseñanzas de resultados de investigaciones. Así que una feliz tarde, una feliz mañana, una feliz noche. No sé en este momento en qué horario me observas, pero gracias por estar con nosotros aquí en La Ley de la Vida y del Hombre. Bendiciones.